Mucho gusto que ya es miércoles de análisis, y le agradezco muchísimo a estos tres grandes periodistas de la nueva generación veracruzana, de esta corriente. Claudia, está don Alejandro Aguirre Guerrero, que está en muchos abanicos de informativos, está en Radio Fórmula, está en Imagen, en muchos portales está su columna al respecto, que está todos los martes y los jueves. Mi querido Alejandro, ¿cómo estás? Hola, Ramsés, me da mucho gusto y saludarte. Compañero de muchas trincheras, además. Hace muchísimos años, todavía recuerdo cuando Ramsés y yo nos conocimos, ya tiene bastantes ayeres. Tú también tenías cabello, Alejandro. Tenía yo cabello, tú también. Nos veíamos menos ajados de la piel. Tú estás bueno. Pero mucho gusto estar aquí contigo, Ramsés, gracias por la gran invitación. Analista Alejandro Aguirre, además un tipo reconocido. Mi querido Jerónimo Rosete, también una gente muy leída en Formato 7. Mi querido Jerónimo, muchas gracias por estar aquí. Un honor, Ramsés, el espacio, y compartirlo además la mesa con, debo decir, mi maestro Alejandro Aguirre. Porque fue mi catedrático. Sí, cuando yo estaba en primaria usted ya daba clases, ¿no, Alejandro? Sí, con razón. Y Áticos Licona, de Política al Día, mi querido Áticos, y en varios portales también sale su columna. Áticos, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por recibirme aquí en este programa, y favor que me haces, te lo agradezco mucho, y encantado de compartir esta mesa con estos personajes tan importantes del periodismo. A ver, me acaba de informar Leti Rosado que ya le aceptaron la licencia al Senado a Héctor Yunes Landa. ¿Cuál es el pulso? ¿Cómo lo ves, Alejandro? Tú que estás muy cerca y que lo estás reportando todo el tiempo a nivel nacional. ¿Cómo se ve Veracruz a 6 meses de la madre de todas las batallas? Definitivamente considero, y creo que es una visión prácticamente generalizada, que el estado de Veracruz se vuelve en la joya de la corona de las 12 gubernaturas que se habrán de renovar el próximo 5 de junio. De estas gubernaturas hay algunas muy importantes. Está Oaxaca, por supuesto, que es muy interesante, por ahí Hidalgo y otras, pero la importante, Puebla. Sin embargo, Veracruz es de suma importancia por la cantidad de votos que representa. Ahora, ¿cómo se ve? ¿Cómo observo Veracruz? Lo observo muy disputado, muy peleado. Creo que más allá de una guerra entre partidos políticos en Veracruz, es decir, PRI, PAN, PRD, PRI contra el PAN, PRD, creo que se vuelve más un asunto de lucha entre candidatos, y esa sería, a mi juicio, la tónica de la elección, Ramsés. Considero que la que se viene para Veracruz va a ser una elección muy competida, definitivamente, entre el senador, un senador, o bueno, ya le aceptaron la licencia, Héctor Yunes Landa, con Miguel Ángel Yunes Linares, y yo considero que no hay que olvidarse de Morena. Más allá de la parte de los candidatos independientes, no hay que olvidarse de Morena, que también puede obtener un buen número de votos, y no irnos con el espejismo de lo ocurrido en Colima, donde solamente obtuvo el 1%, que ni para el registro le sirve. Sin embargo, en Veracruz la historia será diferente. Entonces considero que eso nos va a llevar a una elección por tercios, es decir, 30-30-30 o 30-20, va a ser una elección competida en ese sentido, pero también con un voto muy pulverizado, muy fragmentado, que va a llevarnos a una victoria de cualquier candidato a mi juicio, de apellido Yunes, pero por una diferencia no tan amplia como pudieran Entonces, ¿tú crees esperar que otros? el gobernador se apellida Yunes? A mi juicio va a ser un Yunes el gobernador, a mi juicio, es una expectativa que yo observo de esa manera. Sin embargo, muy competido, es decir, una votación cerrada y un porcentaje muy cercano. Quizá, Jerónimo, sea el voto del hartazgo, la gente va a votar por de castigo. ¿Cómo sientes tú el pulso en eso? Sí, yo creo justamente también que con lo que tiene que combatir el ya prácticamente ex senador, con el senador con licencia, Héctor Yunes, es el voto de castigo, porque venimos de un ambiente que la sociedad pues manifiesta de hartazgo justamente, y el voto de castigo yo creo que es la única forma de poder combatirlo a quien le interese que no exista, es con el abstencionismo. Y yo creo que ese es un factor que también se va a tener que esperar el día de la jornada, aunque falta mucho, y falta en la pre-campaña y la campaña, pero sí, el hartazgo se va a reflejar en el voto de castigo. Si el abstencionismo no tiene un alto porcentaje, que no creo. Áticos, pero ya vimos a Beltrones, una, le faltan 12. Pero ya está Beltrones ahí maquilando, ya está Beltrones coordinando. ¿Tú crees que va a dejar la joya de la corona para la oposición? ¿El PRI? Lo de la elección de Colima,
pues es una elección atípica realmente, incluso con un porcentaje de, por ejemplo, de Movimiento Ciudadano del 16%, cosa que pues, difícilmente lo vamos a estar viendo en otros estados. Se repitieron las mismas prácticas por las cuales se anuló la primera elección y no pasó nada, y al contrario, en lugar de sacar unos cientos de votos de diferencia, sacaron 10,000 votos de diferencia. Por ahí no creo que Colima sea un buen espejo para ver las elecciones de junio. Creo que las fuerzas que logren superar sus deficiencias adecuadamente serán las que van a poder subsistir. En este caso, por ejemplo, en el caso de Héctor Yunes Landa, en el momento que Héctor Yunes Landa pueda realmente superar ese estigma de que es el del mismo partido y del mismo gobierno de Javier Duarte y Fidel Herrera, solamente así podrá subsistir. Miguel Ángel Yunes, en este caso, que todavía no es un hecho, pero prácticamente ya es, en el momento que él pueda dejar ese discurso de odio que a la gente no le gusta, pues también podrá sobresalir. Morena, en cuanto también pueda superar esas actitudes porriles que está tomando, por ejemplo, el diputado Cuitlahua, que parece ser que es el que va a ir, va a poder sobresalir. Y en el caso de los independientes, en el momento que ellos puedan quitarse también esa marca de que son personas que se salieron de sus partidos porque les negaron algo, y que van realmente por una opción independiente, solamente así se podrá. Pero el PRI, como bien lo decía Alejandro, realmente creo que tiene muchas cualidades. Va a ser una elección muy dividida, que también concuerdo, el próximo gobernador será un Yunes, pero me decanto porque sea en este caso Héctor Yunes, no porque por alguna situación específica, sino porque es que ya se me acabó el aire. No, más que nada por el hecho de las condiciones que están dadas aquí, de la fragmentación del voto, y pues otras cuantas situaciones que si quieres seguimos comentando. Alejandro, los diputados independientes, en noviembre Juan Bueno todavía estaba en la posibilidad de lucharle, ¿no?, a Miguel Ángel Yunes Linares para ser el candidato por la alianza que además tú oportunamente lo comentaste aquí y en varios medios, que ya se llevaba a cabo la alianza del PAN y del PRD. Ahora luego diciendo que la candidatura de los independientes es una opción real, pero pues él no iba, él renunció porque no le dieron prácticamente la candidatura. Parece muy interesante lo que comentamos aquí en la mesa y lo que comentan mis compañeros. Yo creo que la suma de votos o el porcentaje pues que salga de los independientes no va a rebasar el 10% de la votación. Es una idea que pongo en la mesa. Yo creo que el futuro de las candidaturas independientes en Veracruz todavía le falta por madurar. Es decir, aquí no va a ocurrir, o las condiciones no son para que ocurra algo como lo que ocurrió en Nuevo León. Sin embargo, sí hay un hartazgo. El Bronco avala a Buganza. Lo avala y ya de manera pública avaló a 5 candidatos a gobernador de manera independiente. Uno de ellos es Buganza. Lo que llama la atención es que a final de cuentas se está fragmentando y pulverizando el voto de tal manera que para que un candidato gane, sea Héctor Yunes o Miguel Ángel Yunes, que de igual manera considero que el que llevaría prácticamente, aunque sea por una ligera ventaja, las elecciones hoy día, a reserva de algunos casos especiales, se van a ganar por 3-4 puntos porcentuales, no. Bueno, ya lo vimos en Colima. Como Colima, que es cierto, es una votación atípica. Nos lo dijo aquí el gobernador electo de Colima, José Ignacio Pereira. Perfecto, entonces, bajo esta circunstancia, la diferencia no será mayor de 3-4 puntos porcentuales, a lo mejor 5. Yo considero que el candidato que gane tiene que juntar 950,000 votos. De esos 950,000 votos, es la perspectiva pensando en que no se renuevan las alcaldías en el estado de Veracruz, lo cual siempre lleva más gente a la urna. No se van a renovar, van a ser diputados y van a ser gobernador. Entonces eso reduce la cantidad de voto, va a haber abstencionismo y eso hace que el ganador deba tener 950,000 votos en promedio, en promedio. ¿Por qué? Tomando en cuenta que se pulveriza y se fragmenta el voto entre la alianza opositora, los independientes, Morena y el PT, que tendrá que sumarse alguno, ¿no? Bueno, el PT se habla que Francisco Valencia pudiera estar como candidato al Partido del Trabajo, Jerónimo. Sí, y retomando un poco lo de los independientes también y de los estigmas, tendrían también que desestigmatizarse primero, porque por un lado Buganza con esa aprobación del Bronco, que muchos nos preguntamos,
de dónde viene ese respaldo del gobernador de Nuevo León hacia Gerardo Buganza y por qué no tomó hacia otros rumbos, ¿no? Y ahora también de los apoyados por Buganza y también por los otros independientes que van ahora como candidatos por los distritos al Congreso. Y como decías, bueno, falta madurez en Veracruz para las candidaturas independientes, y creo que también hay una confusión entre proyectar ciudadanos a proyectar políticos que ya no pertenecen, hipotéticamente, a colores partidistas, ¿no? Pero yo creo que también los independientes me parece que no van a tener una contienda muy fructífera. Yo creo que sí. ¿Buganza es el plan B del gobierno o no es el plan B del gobierno? Bueno, fue lo que siempre se manejó, es lo que hasta el momento se ha manejado. Creo que Buganza tiene que reinventarse, así como los otros candidatos independientes, en el sentido de que no son el Bronco. Los espectaculares de Gerardo Buganza, de que viene algo más bronco para Veracruz, es estar jugando con esto, y al final de cuentas que le están dejando entonces a los otros candidatos independientes, y ellos están apropiando prácticamente de una marca propia. Aquí hay algo muy importante, que es lo que dicen de que si la gente sale a votar, entonces ahí sí agárrense. Precisamente ayer entrevistaba a Juan Bueno Torio, y lo que me comenta es que, aparte de estarle pidiendo las firmas, se ha tomado el tiempo de preguntarles por quién han votado antes o si han votado. Y la gente que le está dando la firma nos comenta que en su inmensa mayoría es gente que no pertenece a ningún partido y que no ha votado. Le hace que las firmas que están recabando los candidatos independientes pudiera ser de gente que no había salido a votar y que ahorita sí va a salir a votar. Pero insiste, en noviembre seguía siendo militante de Acción Nacional, ¿no, Alejandro? Sí, bajo esa tesitura de que seguía siendo militante de Acción Nacional y de que se va precisamente porque no es tomado en cuenta, porque no había piso parejo, y entonces ya iba Yunes Linares de entrada, que además es interesante mencionar, qué bueno que platicaste con él justamente, porque es interesante que desde la dirigencia nacional intentaron convencerlo, ¿no?, de que no se fuera, de que, bueno, podían platicar otras posiciones, otras alternativas. Juan Bueno decidió que no era esa la vía. ¿Es el plan C del gobierno? ¿El plan B es Buganza y el plan C es del gobierno o cómo? Los planes del gobierno, si queremos verlo de manera concreta, es la pulverización del voto. Es decir, en ese sentido, el plan A del gobierno es Gerardo Buganza, el plan B es Juan Bueno, el plan C es Elías Miguel Moreno, y así nos vamos, Francisco Valencia. Es más, hasta otro plan es Cuitláhuac, por supuesto. ¿Por qué? Porque los planes son fragmentar y dividir el voto. Decías tú, Jerónimo, justamente, divide y vencerás, es eso. Entonces, esos son los planes del gobierno, todos en contra de la alianza opositora. Hubo una especie, quizá que habrá durado unas horas, de temor o de pánico cuando se acepta la alianza PAN-PRD. Sí hubo pánico en el PRI y en su alianza, no lo dudo. Hubo preocupación por esa alianza cuando se dice sí va en la madrugada de ese día. Por supuesto. Y la gente de Yunes Linares fue con todo. Sí. Cuando lo entrevistamos, sí. Horas después, yo creo que ya se asientan los ánimos, se ven cómo están las cosas, y si se fragmenta el voto de esa manera como pudiera ser, y si la gente no sale a votar, que eso sí es un factor en contra del revolucionario, yo creo que va a ganar la alianza que encabeza el PRI. Apuntes finales. A ver, ya desayunó Alberto Silva, presidente del PRI, con Héctor Yunes Landa. ¿Tú cuál es el mensaje? ¿Sí se va a apoyar con todo el candidato del PRI o se va a ir por otros lados el gobierno? ¿Tú cómo lo ves? No les queda de otra, al menos no les queda de otra en este momento, ¿sí? No hay otra alternativa. ¿Sigue siendo presidente del PRI Alberto o se va? La parte más, lo más seguro es que se retire del revolucionario institucional y llegue en su lugar Amadeo Flores Espinosa. Esa es prácticamente un porcentaje amplio. Todos los priistas tendrán que apoyar a Héctor Yunes, que ya es el virtual candidato. Tendrán que apoyarlo en función de ganar la de 2, Ramsés. Ya ganando la de 2 y todo lo que se haya hecho mal en los 6 previos, intentar arreglarlo en la de 2 para buscar la de 6 que viene. Arregla las cosas en 2 años. Cuando menos le bajas un poco la intensidad de lo que se ha hecho. Podría ser un plan. Entonces, tienen que unirse. Si no lo hacen en este momento, los 7 precandidatos, que ya quedaron en 6 precandidatos y un candidato, si no lo hacen, entonces sí va a haber, eso lo va a aprovechar lógicamente la alianza opositora. Entonces yo considero que por ahí va el asunto, Ramsés. Alejandro Aguirre Guerrero, gracias. Jerónimo Rosete, apunte final. Pues yo creo, porque todavía faltan algunos meses y se podrían hacer cualquier tipo de proyecciones, principalmente que lo que haga o deje de hacer, omisiones graves o acciones positivas en este último año de gobierno,
van a afectar directamente al candidato del PRI, a Héctor Yunes. Hoy mataron al Entonces, hermano del candidato del PES. Lo va a afectar directamente. No sabemos cómo estén jalándose los hilos todavía en Palacio de Gobierno. Muchas gracias, Jerónimo. Gracias. Áticos de Cona, último apunte. Creo que será interesante también ver quiénes son las personas con las que se va a rodear Héctor Yunes Landa en su campaña, porque serán las personas que al final de cuentas probablemente, en caso que él llegue a la gubernatura... Ricardo Güell está acompañando a... Ricardo Güell creo que podría ser el coordinador de la campaña, no precisamente porque tenga... No va Eric Lagos de coordinador. No, Eric Lagos no va. ¿No? Cuando menos fuentes muy cercanas a él me lo confirmaron. Porque se llevan muy bien, ¿eh? Hace muy poco tiempo, hace un par de horas, que no va. Pero el que creo que podría ir sería Ricardo Güell. Y te digo, no precisamente porque sepa mucho de operación política, sino porque tiene un buen cartel y una buena imagen pública. ¿Por qué no le das méritos a Ricardo Güell? ¿Por qué no le das méritos? Bueno, dentro de él, pero bueno, en la parte estatal no creo que conozca todo el estado. Entonces, ¿tú crees que vaya a coordinarle él? Yo creo que va a coordinar él. Así es. Áticos, muchas gracias. Jerónimo Rosete, muchas gracias. Alejandro Aguirre, vamos a estar midiendo el pulso a esto, ¿le parece? Hay mucha tela de donde cortar, vienen muchas semanas importantes y es importante volvernos a reunir próximamente, ¿les parece? Alejandro, muchas gracias. Jero, muchas gracias. Áticos, muchas gracias y